Bueno, hoy vamos a empezar con un nuevo tema, que es un tema que está relacionado con la transformada de Fourier que ya vimos. Es una cuenta muy parecida, digamos, es una operación bastante parecida que se llama transformada de Laplace. Hay una relación muy fuerte entre transformada de Laplace y transformada de Fourier. De hecho, uno puede pasar de uno a la otra, de una a la otra. Y eso lo que hace es que, por ejemplo, tengan propiedades muy parecidas. Aunque tienen aplicaciones muy distintas y tienen ¿cómo se llama? Tiene operatoria muy distinta. La transformada de Laplace, vamos a ver, es mucho más, espera que estoy limpiando los anteojos, es mucho más operativa que la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es muy delicada. Es muy delicada porque la función tiene que converger bien, tiene que ser integrable, tiene que cumplir un montón de cosas. La transformada de Laplace es más brutal. De hecho, vamos a ver que casi cualquier función, o muchas funciones, tienen transformada de Laplace y no transformada de Fourier. Vamos a definirla de esta manera. Definición. Que vamos a llamar a la transformada de Laplace. Ahora si digo Fourier, ustedes escuchen Laplace. Una función de t se transforma en una función de s, ¿sí? A través de la transformada de Laplace. Entonces, en general vamos a llamar con minúsculas a las funciones de la variable inicial y con mayúsculas a la final. ¿Cómo es esta cuenta? Bueno, obviamente, cuando la cuenta esta se puede hacer, o sea, cuando la integral existe, se dice que la transformada de Laplace es, fíjense, primera diferencia no es entre 0 e infinito. Aun cuando hay bidireccionales, ¿no? En general vamos a tratar de funciones que empiezan en 0, f de t e a la menos st diferencial de t. ¿Sí? Esto es lo que se llama la transformada de Laplace para funciones causales. F de t se suele decir causal. A mí cuando me dicen causal, me imagino causal de divorcio. Causal significa que empieza en t mayor o igual que 0 y va en los reales. ¿Sí? O sea, empieza en algún momento. ¿Sí? Las cosas, la relación causal entre una cosa y otra es que a partir de cierta, no sé, cierta operación se produce tal cosa. Es la causa, la segunda es la causa de la primera. Entonces, al definirla con mayor o igual que 0, pues eso se le llama causal. Para mí es una definición que a veces confunde, pero ustedes acuérdense que en general nuestras funciones van a empezar en 0, o sea, van a ir de 0 a infinito. Entonces, ejemplo que, por ejemplo, no existía en la transformada de Fourier. Ejemplo, este es uno de los que vamos a usar muchas veces, la función u de t. U de t, u de t, h de t, tiene muchos nombres, pobre. Esta función es la función escalón, la función que empieza, ¿sí? En función de t, vale 0 antes de t igual a 0 y vale 1 para t mayor o igual que 0. Es una función, un escaloncito. U de t, vamos a llamarle con minúscula, u de t, son todos equivalentes. La h porque es la función de Heaviside, el lado pesado, digamos. Función de Heaviside. U de t va a ser 1 si t es mayor o igual que 0 y 0 si t menor que 0. Bueno, ustedes recuerdan que la función, la transformada de Fourier existía si la función era absolutamente integrable. Esta función no es absolutamente integrable. Sin embargo, le puedo calcular la transformada de Fourier. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que tengo que hacer es que esta integral exista. Y esta integral va a existir si le pido algunas condiciones a esta exponencial. Esta función, digamos, tiene que tener condiciones razonables, ya vamos a ver cómo se llaman, pero si esta exponencial, ¿sí?,
se comporta bien. O sea, por ejemplo, si S es mayor que 0, si T es mayor que 0, lo sé porque es causal. Entonces, si esta S es mayor que 0, por ejemplo, esta es una exponencial decreciente. Y una exponencial decreciente por una función incluso polinómica, ¿sí?, hace que la integral converja. Entonces, hay muchas, entre comillas, muchas más funciones que van a tener transformada de Laplace que transformada de Fourier. Entonces, ¿cómo se calcula la de esta? Sabemos que la de Fourier no tiene. ¿Sí? No tiene transformada de Fourier porque no es absolutamente integrable, porque vale 1 entre 1 infinito, entre 0 infinito, listo, diverge, recontra diverge la integral. Entonces, esperen que corro el mouse. ¿Cuánto vale esta, la L de U de T? ¿Sí? Que es una U de S, ¿sí? Qué sé yo, por decirlo de alguna manera. Esto es la integral entre 0 e infinito de la U, que es una boludez porque vale 1 entre 0 e infinito, y a la menos st diferencial de t. Esto va a ser una función de s, porque fíjense, tengo tt diferencial de t, va a ser una función de s. U de t vale 1. Entonces esta es la integral entre 0 e infinito de a la menos st diferencial de t. ¿A qué es igual? Integro. ¿Sí? Es una exponencial, así que la integro. Menos 1 sobre s por la integral entre 0, e a la menos st por la integral entre 0 e infinito, ¿sí?, regla de Barrow. En infinito, si s es mayor que 0, ¿sí?, esto tiende a 0. ¿Sí? Si s es mayor que 0, esto tiende a 0. ¿Por qué no le pido condiciones a t? Porque sé que t es mayor que 0. Entonces, si s es mayor que 0, ¿sí?, esto vale en infinito 0, menos esto vale 1 en 0, así que queda 1 sobre s. ¡Qué bonitud! Primera transformada de Laplace que calculamos. Fíjense, esta es una transformada que existe si s es mayor que 0. En general vamos a tener que una transformada de Laplace existe con algunas condiciones sobre s. ¿Sí? A eso, ya vamos a ver, se le llama abscisa de convergencia. O sea, es el valor a partir del cual la integral existe, o sea, la transformada de Laplace, esta, existe. ¿Sí? Esto vamos a ponerle comilla, abscisa de convergencia. Siempre existe una abscisa de convergencia, porque, fíjense, esta 1 sobre s, si s vale 0, son e. No puedo calcular. Entonces tiene que haber un valor mínimo. Bueno, eso es lo que se llama abscisa de convergencia. ¿Qué relación tiene con la transformada de Fourier? Es muy complicado o muy simple. Relación con la transformada de Fourier. Supongamos que permitimos, por acá no lo dije, pero todo esto voy a suponer que es real. ¿Sí? F es una función causal, ¿sí?, es de los reales en reales. F de S va a ser una función real, porque fíjense que lo que es F mayúscula es el resultado de una integral real. Así que F también es real. ¿Sí? Si S es real. Si S es real, entonces todo es real. Pero ¿qué pasa si permito por un rato? De hecho existe la transformada con la S compleja. ¿Qué pasa si permito a la S tener un valor complejo? Entonces digo S, ¿qué tal si es, no sé, S más I por omega? ¿Ve? Le meto una componente imaginaria. Entonces, ¿cómo queda la transformada de la función, una función cualquiera? Va a ser la integral entre 0 e infinito, la función f de t, e a la menos s por t, e a la menos i omega por t diferencial de t. ¿Sí? Fíjense que si bien no nos quedó exactamente igual, pero esta es casi una transformada de Fourier, nada más que hay un 0 acá. Puede ser porque es par, puede ser por un montón de cosas.
pero es una transformada de Fourier de una función que no es la f inicial, es una función, la f por una exponencial decreciente, en el mejor de los casos. Si es creciente, son e, no converge. Pero si va a converger, entonces esta exponencial tiene que ser convergente. O sea, tiene que ser negativa, eso es lo que quiero decir. Entonces, esta es una transformada de Fourier, pero no de la función, sino de la función por R menos ST. Fíjense, entonces, acá se ve más o menos claro también por qué hay más transformadas de Laplace, entre comillas. Si me escuchan los matemáticos, me putean, como siempre. Existen más funciones que tienen transformada de Laplace porque precisamente la transformada de Fourier sería la transformada de Fourier de esta función. Pero la transformada de Laplace sería la transformada de Fourier de la función por una exponencial que la manda a cero. Imagínense, no sé, incluso funciones constantes que antes no tenían transformada de Fourier, ahora sí tienen transformada de Laplace. Entonces voy a hacer caso a la gente y voy a enumerar las hojas y le voy a poner 1. Porque esta no cuenta, porque esta es una chanchada. Entonces, Mario, te escucho. si te puedo hacer una consulta. Cuando definís f, decís que va de los reales a los reales, ¿no? Y ponés f de S mayúscula, o sea, que si a S minúscula, digamos, S cursiva, es la que Está. pertenece a los complejos, sí, esa la evaluás en la parte real de S, porque f va de los reales a los reales, dijimos, ¿no? Sí, es como, si querés, es mucho más complejo que esto que estoy diciendo, pero esto, si querés, es como cuando hacíamos las cuentas, ¿se acuerdan? Con estas integrales seno de x sobre x, que lo que hacíamos era hacer una función, hacer una función compleja, pero no tanto en el sentido de que hacíamos e a la ix sobre x, ¿se acuerdan? Lo que hacíamos Sí, era asignarle una variable real, pero con la imagen compleja. Entonces, esto es simplemente para mostrar la similitud. De hecho, en conjuntos más grandes que los que estamos trabajando, la transformada de Fourier y la de Laplace son esencialmente la misma, nada más que aplicados a distintos conjuntos. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? claro. Sí, sí, creo que te entiendo. A mí lo que no me queda claro ponerle en el caso de cómo lo expresamos es si en FDS iría ese parte real solamente en tema de cómo lo expresamos o No, va no, S simplemente cursiva. la S, esta es la función evaluada en T, esto es real, pero le estoy, en vez de ponerle un S real como este S que está acá, ¿sí? Lo que estoy permitiendo es que sea complejo el S, lo que me lleva a que esta F mayúscula no sea real, esta sea compleja. ¿Sí? Esta es la compleja. Esta es la, ¿dónde está? Esta es la real. ¿Se ven? El Claro, claro. 99, ¿sí? El 99% de las cuentas que vamos a hacer son todas real a real, porque la aplicación de la transformada de Laplace está súper aceitada para ecuaciones diferenciales. Entonces, en general vamos a hacer ecuaciones diferenciales reales por Laplace. ¿Sí? Aquellos que hagan ingeniería química, que estén cursando ingeniería, yo veo un tipo trepado a los cables de los cables del cable, digamos, enfrente, con una camionetita de, vaya uno a saber qué marca porque no la veo, así que en algún momento si se corta, estoy viendo al culpable, que está subido a la escalera. Digo, les aviso por si se corta. Entonces, eh, por ejemplo, uno se puede, fíjate que me olvidé, uno se puede preguntar dónde converge absolutamente esta integral. Entonces, por ejemplo, agarremos este ejemplo. Este ejemplo es un poco más claro. Convergencia absoluta, que es lo que me interesa.
para ver si puedo calcular o no digamos, de qué manera puedo calcular la integral. Calculamos transformada de Fourier de esta función, y a la A por T. ¿Sí? Fíjense que esto sería absolutamente imposible en Fourier. Es una exponencial que a menos que sea una exponencial decreciente, y tampoco, porque la integral de Fourier va entre menos infinito e infinito, la única forma de que converja una exponencial sería con negativo y t cuadrado, es como la gaussiana, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esta transformada? Bueno, de hecho, esta es una de las transformadas que nos sirven, y ya que esta la calculamos entre 0 e infinito, e a la A por t, e a la menos st, ¿sí? Y le pongo e a la menos iwt, suponiendo que también voy a ver la convergencia para los complejos, ¿sí? Diferencial de t. Entonces, acá estamos. En valor absoluto, fíjense que la integral, si uno la acota, ¿sí? Este valor absoluto me queda igual a 1. Así que en la convergencia absoluta no va a intervenir. ¿Sí? Nos va a ser útil más el cálculo real que el complejo. Igual, esta es casi la única vez que usamos los complejos. Entonces, ¿cuánto da esta integral? Esta integral, fíjense, me queda 0 a infinito. Lo escribo como e a la menos s menos a, ¿no? Por t, diferencial de t, que me queda, vamos a ponerle un poco más prolijo, r tendiendo a infinito, ¿sí? En valor absoluto, o sea, saco el e a la menos i de t. No sé qué está pasando. ¿Esto qué es? 1 sobre menos s menos a entre 0 y r. Esto que me queda en infinito, perdón, otra vez me olvidé, a la menos s menos a por t. Fíjense, antes de seguir la cuenta, acá esta integral me está diciendo, ¿sí? ¿A dónde converge esta integral? ¿Converge para qué condición entre, finalmente, fíjate, estoy integrando t, ¿no? Así que t es mayor que 0, mayor o igual que 0 si quieren. ¿Para qué condiciones sobre s menos a va a converger? ¿Sí? Si s menos a es positivo, este exponente es negativo, con lo cual converge. Si este s menos a es negativo, este exponente es positivo y la integral diverge. Entonces va a converger cuando s menos a sea mayor que 0. ¿Sí? Para s menos a mayor que 0. ¿Sí? Fíjense que vamos a obtener un resultado parecido al de antes. Entonces sigo calculando. ¿Qué me queda de la menos s menos a por t cuando el valor en r, cuando r tiende a infinito, tiende a 0. Cuando esté en 0 vale 1, así que me queda 1 sobre s menos a. Que converge, ¿sí? O existe para s menos a. ¿Sí? Otra vez, s menos a que mayor que 0, o sea, s mayor que a. Ahora sí. ¿Qué es lo que me está diciendo? Exactamente. Que esta integral, si quieren, como partir de los complejos le saqué módulo y lo único que tenía de complejo era la parte de e a la i o de omega t, lo que estoy mirando es la convergencia absoluta de esta función. ¿Sí? De esta integral, perdón. Entonces, fíjense que mucho tampoco influye el signo. Supongan que esta función que puse acá, si esa función hubiera sido positivo y negativo, a la exponencial no le importa.
Si es positiva y negativa multiplicada por la exponencial decreciente, se va a cero. Entonces, si puedo integrarla con esta exponencial es porque converge absoluta o no absolutamente. Entonces, para que exista la integral, que se ve acá clarito, después cuando uno se pone a hacer un poco de cuentas más complejas, por ahí se empieza a perder. Pero acá se ve clarito que esta integral va a converger cuando S sea mayor que A. Otra vez, esta A, ¿sí?, es la abscisa de convergencia. Y que me garantiza la convergencia absoluta de la integral. ¿Sí? Entonces la integral converge absolutamente si S mayor que A. ¿Sí? De hecho, la integral va a converger absolutamente para cualquier S que yo tome que sea mayor que A. ¿Sí? Entonces, si uno tiene, si quieren, en función de S, si uno encuentra acá la abscisa de convergencia, vamos a ponerle A, ya que está le pusimos A. Entonces, para S, fíjense, mayor que A, la integral va a converger. ¿Sí? Para este lado va a converger absolutamente. Y para este lado, no sé, habrá otro... ¿Esta R? Sí, el límite de R infinito. Para no hacer tan chancho el límite en infinito. Sí, soy físico, pero no soy tan chancho. O sea, esto, si tienen, esto que hice al principio, esta cuenta, queda feo decir esto evaluado en infinito. ¿Qué R? Ah, no es un E, ya entendí. ¿A dónde está mirando? Iba a decir, ¿dónde carajo está mirando? ¿Dónde estás mirando? Es una E. Esta, una R, pensabas que era. Esta. Ah, no, es que me quedó como una rayita acá, al lado de la E. Sí, no, pensé que decías esta R. Sí, no, es una E. Ahí está. Bueno, de hecho, esto es parte de un teorema, ¿sí?, de un teorema de la existencia de la integral. Hay una segunda parte del teorema que dice, si la integral parte 2, si la integral no converge absolutamente, para mi señora se está peleando con mi hija por la cuestión de las tareas, no converge absolutamente para algún S1 real, entonces no, ¿sí?, converge absolutamente para algún S complejo tal que la parte real de esta S sea menor o igual que S1. Es parto de acá, ¿sí?, y llego al mismo lugar. ¿Qué importa? A partir de cierto valor, la integral converge absolutamente. Para acá, y bueno, ahí no necesariamente converge absolutamente. De hecho, en general va a pasar de converger, si es real, si son todas reales, converge absolutamente. ¿Por qué? Porque están convergiendo, ¿dónde tengo la? Miren que lo numeré esta vez, ¿eh? Ah, acá está. Ahí sirvió. Lo que tengo es un exponencial real multiplicando una función real. ¿Cómo se llama? Absolutamente o no absolutamente, esta exponencial hace que la integral converja. 2, 3. Que lo pongo acá. Disculpa, Mario, te hago una consulta.
Te escucho. Sí, ¿en qué diferencia entonces evaluar la integral con ese imaginario? Porque puedo para la convergencia absoluta, ese E a la menos I W t te va a dar 1 cuando la evaluás si converge absolutamente o no. Y en la parte real no la tenés. No, claro, yo me quedo con la parte real, que es la S real. La parte imaginaria solo la usé para poner una comparación con la transformada de Fourier. En general, Ah, ok. es solo para comparar que no es algo totalmente distinto, porque vamos a empezar a ver las propiedades, y las propiedades son casi las mismas que para transformada de Fourier. Tenés la de la derivada, tenés la, no sé, del cambio de escala, la traslación, qué sé yo, todas esas cosas son muy parecidas a las de Fourier. Entonces decir, pero ¿por qué es parecido si no tiene nada que ver? Bueno, esto era para mostrar que eran parecidas. Eran, digamos, tienen mucho más de parecido que simplemente ser una integral. Y el teorema que escribiste al final es un entonces, ¿no? Para un solo lado. O también es aplicado para la otra dirección. ¿Cuál? Este. Ahí. Sí. Eh, mm, mm, mm. En realidad es un sí solo sí esto, porque vos podés partir del complejo y llegar a cuál es la parte real. Claro, por eso te preguntaba, o sea, vos podés evaluar la convergencia absoluta tanto como para ese complejo como para ese real, que Sí, tal es cual. Sí, lo sí, mismo, digamos. Ok, lo mismo, lo mismo. bárbaro, gracias. Lo que pasa es que si vos estás trabajando con funciones reales, te interesa por ahí saber qué es lo que pasa en el campo complejo. De hecho, hay una fórmula de inversión que no se usa nunca, ya vamos a ver por qué no se usa nunca, eh, que se hace en los complejos. Pero en realidad vos lo que te interesa es el resultado en real. Entonces, en general se usa en un sentido y en el otro. Bárbaro, bueno, gracias. Bueno, entonces, ¿qué funciones son las que le puedo calcular la transformada de Laplace? Ese tipo de funciones se llaman función de orden exponencial. ¿Se acuerdan que las transformadas de Fourier, por ejemplo, las funciones que tenían transformadas de Fourier son las L1, ¿cierto? Son absolutamente integrales, o las L2, y de ahí sacaba uno Parseval. Bueno, hay un conjunto de funciones que se llama de orden exponencial, que son las que me permiten calcular la transformada de Fourier. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una función de orden exponencial? Es algo bastante laxo. F de t se dice de orden exponencial en general, o E se pone porque exponencial es muy largo, ¿sí? De orden exponencial para t mayor o igual que 0. ¿Sí? Recuerden que las exponenciales de un lado tienden a 0 y del otro divergen brutalmente. ¿Sí? Se dice, el t mayor o igual que 0 debería ponerlo acá. ¿Sí? Se dice de orden exponencial si existen, ¿sí? Si existen alfa real, alfa, beta, llámelo como quieran, y una m mayor que 0, tal que la función f de t es menor o igual que m, esta constante, por e a la alfa t. ¿Sí? Para todo t mayor o igual que 0. ¿Sí? Si uno encuentra una función, encuentra un valor de m y un valor de alfa, ¿sí? Tal que la función sea menor que bla, 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 en todo punto, entonces se llama de orden exponencial. ¿Qué es lo que pasa con una función de orden exponencial? La transformada de Laplace existe. ¿Sí? Notemos, si f es de orden exponencial, entonces existe su f de s, ¿sí? Que es la transformada de Laplace de f de t. Existe. ¿Por qué? Y hagamos la cuenta. Fíjense.
tenemos la integral, ¿sí? De f de t por e a la menos st, diferencial de t. Esta es la transformada. Esta es la f de s. Entonces, pongámosle módulo porque así la podemos acotar de alguna manera, menor o igual que la integral de f de t por e a la menos st diferencial de t entre 0 e infinito. Nunca lo pongo, pero ustedes saben que en Laplace es todo entre 0 e infinito, menos que 1 indique lo contrario. Módulo, módulo. ¿Sí? Todo módulo. Pero esto, si f de t es de orden exponencial, me apareció una notificación. Si esta función, si f de pelota. Esperen, si esta función es de orden exponencial, entonces f de t lo puedo escribir como menor o igual que m por e al alfa t. ¿Y qué es esto? Integral menor o igual que m por e a la alfa t, e a la menos st diferencial de t. ¿Sí? Suponiendo que todo el resto es positivo, esto nos da que existe, fíjense que esta cuenta es la que hicimos hace un rato. ¿Dónde está? Esta. Es esta cuenta, transformada de e a la alfa t, at, que existía cuando s menos a era mayor que 0 y valía algo. ¿Sí? Entonces, esta va a existir cuando s existe si s es mayor que alfa. Entonces, si la función, ¿dónde está? Si la función es de orden exponencial, existe esta integral, o sea, la transformada de f de t existe, ¿sí? Si la variable de la transformada es mayor que ese alfa. ¿Sí? Eso me garantiza la existencia. ¿Qué funciones son de orden exponencial? Y un montón. Cualquier polinomio, cualquier función seno, coseno, son todas funciones de orden exponencial. Las que son las inversas no, ¿sí? Pero vamos a ver qué hacemos con esas funciones. ¿Sí? Pero fíjense que es un conjunto grandísimo de funciones que puede no ser, puede no ser de orden exponencial y tener transformado. Sí, como siempre hay, hay una oveja negra en la familia, pero si es de orden exponencial, entonces existe la transformada. Es como la transformada de Fourier, digamos. Si es L1, entonces tiene transformada. Pero hay transformadas que existen aún sin ser L1. Bueno, eso pasa siempre. Uno da las condiciones para las que existe y después uno ve. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Vamos a ver alguna propiedad. Alguna propiedad. ¿Sí? Y ahora en un rato vemos una tabla, porque acá es útil una tabla de Fourier. Primer propiedad. Ustedes no escuchan los gritos, ¿no? Sí, F tiene una transformada que es F. G tiene una transformada que es G. ¿Sí? Laplace, ¿no? Laplace existe, bla, bla, bla. Entonces, linealidad. Obviamente, la transformada de Fourier de Laplace es lineal, porque si uno va a la definición, es lineal con la función. Si yo acá pongo 2 por f, claramente 2 me sale afuera. Si pongo f más g, cada una multiplicada por su constante, si cada una de las integrales existe, bueno, entonces puedo sacar las constantes y puedo separar en 2 integrales y un montón de cosas. Si alguna de esas integrales no existe, bueno, ahí hay un problema, pero estoy suponiendo que tanto f
como G tiene transformada. ¿Sí? O sea, existe la integral. Entonces, la transformada de Laplace de alfa por F más beta por G claramente es alfa por la transformada de F más beta por la transformada de G. ¿Sí? Esto me permite, por ejemplo, calcular cuál es la transformada de alguna función que yo no había definido. ¿Sí? Por ejemplo, ya sabemos cómo es la transformada de E a la de L. No, ¿dónde está? De E a la alfa t. Ahí está. E a la alfa t. La transformada es 1 sobre S menos A. ¿Sí? Entonces, lo anotamos. La transformada de E a la t es igual a 1 sobre S menos A. ¿Sí? Bien. Entonces, se puede, con esta propiedad, ¿sí? Fourier es así, Laplace es así. Una propiedad, sacan un montón de propiedades más y es muy operativo. Podemos calcular la transformada, por ejemplo, del seno de t, ¿sí? Que no tenemos ni idea de cuánto vale. Ahora en un rato vamos a tener. Pero ¿qué sé? Seno de t es igual e a la it menos e a la menos it sobre 2i. ¿Sí? Teniendo en cuenta lo que habíamos dicho antes de las convergencias de las funciones, fíjense, la transformada, ¿sí?, de seno de t, ¿a qué es igual? A la transformada de e a la it menos e a la menos it sobre 2i. O sea, 1 sobre 2i por la transformada de L a la IT, L a la IT, parece un trabalengua, menos la transformada de E a la menos IT, todo sobre 2i. ¿Sí? Miren que ahora le pegué al monitor. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Es 1 sobre 2i. La transformada de E a la IT es poner un i acá, donde dice A. O sea, 1 sobre S menos i. ¿Sí? Menos. ¿Cuánto vale con menos it? Poner donde dice A menos i. 1 sobre S más i. ¿Sí? Bueno, eso lo copiamos al número 4. Por suerte tengo que cambiar de hoja. 4. ¿Dónde está? Quedó acá. Entonces me quedó 1 sobre 2i por... ¿sí? Me quedó 1 sobre 2i por 1 sobre S menos i menos 1 sobre S más i. Junto denominadores me queda S más i menos S menos i. S más i menos S más i sobre S más i por S menos i. S menos i por S más i, Mario. No, la parte real. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo escribí? Fíjense, la convergencia no converge para acá. La convergencia absoluta se puede escribir igual que esta. La convergencia es, si S es complejo, tiene que ver con la parte real. O sea, X igual a 0, claro. Tiene que ver con la parte real. Como más menos I tienen parte imaginaria 0, esto, ¿dónde está? Esta, ¿sí?, converge para la parte real de S mayor que 0,
mayor o igual que 0. Y la parte real de S mayor o igual que 0. Sí, sí. No el módulo, sino la parte real. Esto no lo había escrito. Ah, porque este es el real. S mayúscula es S más IW. ¿Sí? S es igual a S más IW. El S es complejo, el S minúscula es real. Y entonces lo converge, ven, para la parte real. Mayor que A. Así, mayor que A. Sí, sí, era mayor. Era la parte real. ¿Dónde estamos? Ah, acá. S más I por S menos I. S cuadrado más 1. ¿No? S cuadrado más 1 porque es diferencia de perdón. S cuadrado más diferencia de cuadrados en tercer año de la secundaria o algo así. ¿Y qué me queda? S menos S y más I. 2I me queda acá arriba. 2I dividido 2I, 1. 1 sobre S cuadrado más 1. Fantástico. Así que tenemos, fíjense, a partir de la ley la propiedad de la linealidad de la transformada de Laplace, tenemos que la transformada del seno de t es igual a 1 sobre S cuadrado más 1. Cool. Podríamos intentar directamente, pero vamos a esperar al cambio de escala, que si en vez de hacer la transformada del seno de AT, directamente al hacer la transformada del seno de A por T. El seno de A por T lo podemos hacer perfectamente acá. Lo vamos a hacer. La transformada. Y después vamos a ver que hay una propiedad que me dice que está bien lo que hice. El seno de A por T es igual a lo mismo, ¿no? Es la transformada de E a la I a T menos E a la menos I a T sobre 2I. ¿Sí? Entonces esto me queda igual a ¿qué? 1 sobre 2I. ¿Sí? Esto me queda 1 sobre S menos IA, ¿no? Menos 1 sobre S más IA. ¿Sí? ¿Me siguen? Es la misma. Esta en general se hace después de que uno le cambia la escala acá, pero este en particular es fácil. Entonces, ¿qué me queda? Fíjense. Vamos a ponerlo acá. 1 sobre 2i por, ¿qué me quedó? Esto. Me queda 2a por i arriba, ¿no? 2a por i sobre s cuadrado más i por a más menos i por a cuadrado. O sea, 2i, 2ai, me quedó a sobre s cuadrado más a cuadrado. ¿Sí? Es la transformada del seno de a por t a por t es igual a sobre s cuadrado más a cuadrado. Recuadramos el rojo. ¿Qué pasa? ¿Alguna otra propiedad? Desplazamiento temporal. Desplazamiento temporal. O sea que, ¿qué propiedad me dice cuánto vale la transformada de f de t menos b? Ponemos u de t menos b para indicar que lo que antes empezaba en 0, ¿sí? Ahora empieza en b. ¿Sí? Y de entre 0 y b vale 0. Si acá venía una función así, acá viene esa misma función pero corrida, ¿no? Por eso le metimos el u para que valga 0 antes de eso. Esto, dice la propiedad, era menos b por s por f de s. ¿Cómo se demuestra? Otra vez, como todo.
la integral entre 0, demostración. Entre 0 infinito, del u de t menos b, f de t menos b, e a la menos st, diferencial de t, es, cambiamos variable tau igual a t menos b. ¿Qué me quedó? La integral. Esto, ¿sí? Me quedaría la integral en b, ¿sí? Pero como esto me lo anula, entonces me queda la integral en 0, infinito, otra vez, f de tau e a la menos, se me superpuso con el dibujo, integral entre 0 e infinito, de f de tau por e a la menos tau por s, diferencial de tau. Tau más b, perdón, tau más b. Entonces, ¿qué me quedó? Saco factor común, e a la menos sb por la integral de f de tau, e a la menos s tau, diferencial de tau. O sea, e a la menos sb por esto que la transformaba. E a la menos sb por f de s. Correr. La u hace que valga 0 antes de entre 0 y b. Esta u, ¿no? Es correr entera la función. Fíjense, ¿a dónde está? Acá. ¿Está viendo? Sí. Esta es una propiedad muy parecida a la de Fourier. La de Fourier también me metía una exponencial al trasladar en el tiempo la función. Lo que pasa es que no tenía, en ese caso no tenía que poner la u acá. No tenía que poner la u porque antes de 0 no valía 0. Simplemente corría todo el eje. Y listo. Otra propiedad parecida, 5. Otra propiedad parecida. Esto que pusimos, desplazamiento temporal. Desplazamiento. ¿Dónde fue la u de eso? La u después de definir t. Fíjense, la u de t menos b, ¿sí? La u de t menos b queda definida como u de tau, ¿no? Si uno mete acá u de tau, ¿sí? U de tau vale 0 si tau es menor que 0, 1 si tau mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, me queda entre 0 e infinito la integral. Vale, entre 0 e infinito vale 1. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Me salté el paso de meterle la u, perdón. ¿Estamos? Ok. 5. ¿Qué pasa si uno desplaza en S como a una indicadora? Como una indicadora. ¿Qué cosa? ¿La U? Sí, la U, estrictamente uno debería... B es real, ¿no? ¿Sí? B es real. ¿Qué B? Ahí está B. Sí, sí es real, B es real. Porque lo que hice es desplazar en el eje T. Y T es un eje real. ¿No? Sí, sí. Esto fue correrlo en T. ¿Qué pasa si uno lo corre en S? Resulta que la propiedad que vale, propiedad, desplazamiento en S. Resulta que si uno transforma esto a la, no sé, B por T, ¿cómo lo llamé antes? B, me quedo igual. Va, a la BT, f de t. Si uno transforma la función f, pero multiplicada por bt,
Esto me va a quedar la transformada de S, pero corrida en B. Esto sale directamente con la cuenta. Esta es la integral entre menos infinito, infinito, esto es 0, infinito, de f de t e a la menos st por e a la bt, diferencial de t. Fíjense que esto es f de t por e a la menos s menos b por t, diferencial de t. O sea, estoy evaluando la transformada en s menos b. Esto es fácil. Cambio escala también, sale igual. De escala. Sale igual. Que dice que la transformada de f de a por t es igual a 1 sobre a por la transformada de f de s sobre a, ¿no? Donde f se transforma en f, ¿no? F minúscula en f mayúscula. Sale cambiando variables. Cambiando variables. La propiedad. Ahora la propiedad. Derivada. Si la transformada no tuviera esta propiedad, lo mismo que pasaba con Fourier, o con Fourier por ahí servía para análisis de espectro de canciones y cosas parecidas. Podría ponerle el módulo. Pregunta si no va el módulo de A en el denominador, pero recuerden que los A en general son positivos, porque va a converger en T mayor que 0. ¿Sí? Y ahí va a aparecer la abscisa de convergencia. ¿Sí? Sí, este A es en general positivo. Por eso. Le pondría, puede haber alguna abscisa de convergencia. Las propiedades como estas, pero bueno, sí, suelen tomarse, pero demostraciones, las demostraciones usuales, lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, te dicen demostrar la propiedad de la convolución, que todavía no la demostramos. La convolución viene en un ratito. Sí, o el cambio de escala, o este desplazamiento, las cuentas cuando uno hace la resolución de las ecuaciones, por ahí no siempre usas todas las propiedades, debes usar 2, 3 propiedades. Bueno, las demostraciones uno las tiene que saber. Por ahí te dicen decir qué propiedades y demostrar las propiedades. Bueno, entonces, qué sé yo, si usaste desplazamiento, bueno, desplazamiento, la propiedad es esta. Sí. Pues son fáciles en general las demostraciones. Son estas que estamos viendo ahora. En Fourier, poco menos, pero sí, suelen tomarse por ahí la propiedad de la convolución, que hay que acordarse el orden correcto en que hay que hacer las integrales, ese tipo de cosas. Las hipótesis. ¿Sí? O sea, por calcular esta integral significa que la función es L1. O acá, no sé, estoy suponiendo que es de orden exponencial, por ejemplo. Estas demostraciones, la mayoría la saqué casi tal cual del Behrens, que está bastante orientado a cómo lo vemos. El Behrens
que está en el campus de las propiedades de Fourier, desde la transformada de Fourier. Tiene las dos, tiene series de Fourier, tiene un montón de cosas. Tiene obviamente muchas más propiedades, pero en general las que se usan son estas. Cuando uno pide, por ejemplo, esta propiedad, tenés que pedir, no sé, que la función sea absolutamente integrable, no, que sea de orden exponencial, tenés que pedir las propiedades correctas. La propiedad, estamos viendo. La transformada de la derivada, si no estuviera relacionada con la transformada de la función, mucho nos serviría la transformada de Laplace. La cosa es así, f' de t, ¿cómo se transforma? Se transforma bastante parecido a la transformada de Fourier, pero aparece una pequeña diferencia que tiene que ver con que las funciones están definidas a partir del cero. Esto es S por f de S menos f en 0 más, o sea, el límite de f cuando S tiende a 0. No, t tiende a 0. Fíjense, esto mezcla, esto es f de t, ¿sí? Y esto es f de s. ¿Sí? Estoy repitiendo lo mismo. O sea, esta función vive en... Es un menos. Esta función vive en el mundo de las t y esta función vive en las transformadas. ¿Sí? O sea, mezcla los dos conjuntos, ¿no? Porque la f, ¿sí?, se transforma en una f y la derivada mezcla las dos. ¿Sí? Este es el límite de f tendiendo a 0 por la derecha, f0 más, porque de hecho es el único límite que puedo calcular, porque desde 0, si es una causal, no existe. Y bueno, esta es en el otro universo. Entonces, ¿cómo se demuestra en las mismas propiedades siempre? La transformada de f' es la integral entre 0 e infinito, f' de t', por espera que no quiero sacarlo de la cámara, st, diferencial de t. Obviamente esto sale por partes, esto es diferencial de b, esto va a ser u, ¿sí? Así que me queda, si quieren, vamos a ponerle límite, r tendiendo a infinito y L tendiendo a 0. ¿Sí? Va a ser U por B, o sea, F de T por E a la menos ST entre L y R, para ser un poco más prolijo, más S por la integral, fíjense, esta es diferencial de B, o sea, acá iría un menos, pero con el menos de la S me queda más, F de T, pues me quedo corto el renglón, más S por la integral entre 0 infinito, F de T, a la menos ST diferencial de T. Entonces, fíjense, este primer término me queda el límite para R tendiendo a infinito. Si esta integral converge es porque este S es positivo, ¿sí? O mayor que cierta abscisa de convergencia. Entonces, esto tiende a 0, es un 0 menos. Cuando L tiende a 0, evalúo esto tendiendo a 0, ¿sí? La exponencial tiende a 1, ¿sí? Entonces me queda el límite de f, ¿sí?, el famoso 0 más, porque es el límite de la función. Podría poner 0 si la función es continua, pero si no es continua suele ponerse el 0 más. S, esta S por esto que vuelve a ser la transformada de Laplace.
S por f de S. Entonces la transformada de la derivada fundamental es igual a S por f menos la función en cero, ¿sí? Límite. Esto nos va a ser súper útil cuando resolvamos ecuaciones diferenciales, porque esta es la condición inicial de la ecuación. Tenemos una condición y decimos, bueno, f en cero vale no sé tanto, y la función es continua, listo, reemplazo esto por el valor 4, esto es un 5. Tres, 5. Repitiendo la, ¿cómo se llama? La resolución, esta resolución. Entonces nos queda que la transformada de f2', por ejemplo, es, repetimos lo mismo que esto varias veces, repetimos lo mismo que acá, nos queda s cuadrado f de s menos s f en 0 menos f, bueno, más, ¿no? F' en 0. Si fuera cubo, me queda S cubo, F de S, menos S cuadrado, F en 0, menos S, F', 0, menos F2' en 0. Y así hasta que nos aburrimos. ¿Sí? Fíjense, de este lado, primer término, siempre tengo la función transformada. De este lado, todos los valores de la función. Todos los valores de la función sin transformar. Esa es una diferencia bastante importante con la relación de Fourier. Cuando uno transforma ¿cómo se llama? En Fourier se transforma todo de T a W. Cuando uno está en Laplace, no, queda mezclado. A ver, esta fue la derivada en T, ¿sí? Porque lo que hicimos fue derivar la función f minúscula, ¿sí? ¿Qué pasa con la derivada en el otro? ¿Cómo la obtengo? Propiedad. Pareciera que le resta una aproximación. No tengo ninguna interpretación a estos polinomios que aparecen acá. Ah, pues esto era. Lo que pasa es que las aproximaciones van al revés, ¿no? Las aproximaciones van f0 más f por f', s cuadrado por f2'. Sí, es raro. Es raro. No tengo ninguna... No tengo ninguna así, cosa con los dedos para decirle sobre estos comportamientos. Derivada en S. ¿Cómo obtengo una derivada en S? De una manera parecida. Si derivar, fíjense, es muy simétrico esto. Si derivar en T me aparece la variable por la función del otro lado, si transformo la variable por la función me va a aparecer la derivada del otro lado. ¿Sí? Casi cantado. Entonces, de hecho, la transformada de T por f de T casi es la derivada. En la f mayúscula es menos f' de S. ¿Sí? La demostración es haciendo la cuenta cociente incremental. Pero veámoslo. Es el límite para h tendiendo a 0. ¿Se acuerdan que habíamos hecho lo mismo en Fourier? De f de S más h menos f de S sobre h. Y esto es la integral entre 0 e infinito de f de t por, acá iría e a la menos s más h por t,
bla, 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 menos la integral e a la menos st, entonces lo puedo juntar en la misma integral. E a la menos s más h por t menos e a la menos st sobre h diferencial de t. ¿Sí? La misma cuenta que hicimos en Fourier. Oh, me olvidé el límite. Límite para h tendiendo a 0. ¿Sí? ¿Esto qué es? Es la derivada. Es la derivada de esto cuando h tiende a 0. Esto vale menos t. ¿Sí? Tanto callado. Esto vale menos t, ¿no? Cuando el límite de h tiende a 0. El límite de h tendiendo a 0 de esto me da menos t. ¿Qué me queda? Me queda de este lado integral entre 0 e infinito de menos t por f de t por e a la menos st. Bueno, perdón, sí, e a la menos st. Menos t por e a la menos st. Obviamente, si no, la primera vez con exponencial no da a sí misma diferencial de t. ¿Qué me queda? ¿Me quedó con el signo correcto? Sí, porque este lado me queda f', de qué, de s, f' de s, menos t, con lo cual me quedó un menos. ¿Estamos bien? Sí. Así que la transformada de menos t por f de t, pareciera que le resta, ese es el límite antes que la integración. Ah, ok, sí, sí. Espere que me quedó el monitor en el sol. ¿Qué me quedó? Me quedó la transformada de menos t por ft igual a f', con lo cual, como es lineal, la transformada de t por ft menos f'. Creo que dije 2 veces lo mismo, pero bueno, este menos pasa a este lado y listo. Así que demostramos esta propiedad. ¿Qué más nos queda? Nos queda convolución. Nos queda convolución. Y después les paso la tabla, porque ahí sí se empieza a ver que todo funciona bastante bien. Convolución. ¿Qué hora es? Ah, estamos bien. Convolución. Acá también. El producto. Esperen que me está entrando el sol por todos lados. El producto en menos f' en s. Sí, sí, es menos acá. O si quieren, este menos. ¿Sí? Me quedó del otro lado. No, porque esta derivada es menos t por e a la menos st. Y de este lado tengo la derivada. Convolución, el producto de dos cosas, de dos funciones, no se transforma como el producto de las transformadas. ¿Por qué? Es una integral. Sí, si valiera esa propiedad sería otra cosa el análisis matemático, pero lamentablemente no vale, o por suerte no vale, porque si no sería un embole. El producto de convolución lo definimos de forma tal, ¿sí?, de que al transformarlo se me transforman las transformaciones. Al transformarlo me aparece el producto de las dos. Para definirlo, para que se cumpla eso, tengo que definirlo como, de manera extraña, el asterisco este de siempre, f de g, como la integral, en principio, entre menos infinito e infinito, f de tau, g de t menos tau, diferencial de tau. Todo esto depende de t, ¿no? Esto es una f, convolución g, que depende de t, ¿no? Porque integré en tau, se me fue. Fíjense que puse entre menos infinito e infinito, pero por ejemplo ya sabemos que va a ser entre 0 y otra cosa, de hecho entre 0 y t, porque f de tau, por ejemplo, recuerden que estamos integrando en tau, f de tau
es causal. Si es causal, o sea, vale 0 antes que tau sea 0. ¿Sí? Para tau menor que 0 vale 0, así que acá va un 0. Y esta va a ser 0 cuando t menos tau, ¿sí?, sea negativo. O sea, cuando t sea menor que tau, o cuando tau sea mayor que t. En cuyo caso me va a aparecer un t acá. Así que algunas veces, si lo ven entre 0 y t, no se asusten, porque es la forma en que queda. La propiedad, entonces, es que, bueno, es lineal, es lineal en una de las variables, ¿no? Como es un producto, nos va a quedar distribuido. La propiedad que me interesa, es tin, 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 que la transformada de, casi digo Fourier, la transformada del producto de convolución es igual a el producto de las transformadas. Esta es la propiedad. Un segundo. ¿Estamos acá? Ahora demostramos. Espérenme un segundo. ¿Qué número es? 4, 5, 6. Vamos. Qué lenta que está mi máquina, pobrecito. Bueno, ¿en qué quedamos? Ah, está. Tenemos. Entonces. Estamos acá. Entonces tenemos. La propiedad dice que la transformada de la convolución es el producto de las transformadas. Muy bien. FS. ¿Cómo se demuestra? Obviamente voy a suponer que todas las integrales estas convergen y no me vuelve loco. Entonces la transformada de Laplace de la convolución la escribo como su definición: integral entre 0 e infinito, integral entre menos infinito e infinito, de f de tau, g de t menos tau, estamos en las cámaras, ¿no? Sí. Por e a la menos st, diferencial t, diferencial tau, ¿no? Supongo que todas las integrales convergen. Entonces, la demostración, simplemente en este exponente sumo y resto ese tau, con lo cual me va a quedar e a la menos
S por T menos tau por E. Si esto me quedó sumando, tengo que ponerlo restando, menos S tau. Entonces, reordeno las integrales, supongo que todo funciona, y me queda la integral. Integral f de tau si no me conviene, no me conviene armarlo así, me conviene armarlo así. Integral de g t menos tau y a la menos s t menos tau, diferencial de t, que me lleve esta, por la integral de diferencial de tau y a la menos s tau. Reordeno esta integral con esta exponencial la metí acá con la misma variable, esta exponencial la metí acá con la misma variable. Esperen que me está dando el sol en la hoja. No, rebota a otro lado. Así que esto me quedó la f de s y esto me quedó la g de s. Entonces hemos demostrado efectivamente que la convolución se transforma con el producto de las transformadas. ¿Para qué me sirve, por ejemplo? Para muchas cosas sirve. Si uno quisiera... Mario, Sí, perdón, te interrumpo un segundito. ¿Puedo hacerte una consulta? sí, espera que no te escucho. Sí, dale, ahora. Sí, Perfecto, te escucho, sí. me llama la atención que puedas sacar el t menos tau, así como así de la integral del diferencial de tau, que te queda la otra integral, como si no dependiera de tau, digamos, esa parte de la integral. Lo que pasa es que si querés, primero, esta no depende de t. Claro, pero vos no tenés cosas ahí en el otro lado de la integral que dependen de tau también. No perdés información cuando haces esa integración ahí. No sé, yo porque no sé, la primera vez que veo que lo puedes separar así, teniendo una variable que depende de la que la estás integrando. A ver, déjame ver si lo puedo escribir de otra manera. A ver si redefinimos las variables. Redefinamos las variables, para es más fácil. Vamos acá de Perdón, vuelta. por ahí es muy sencilla la No, pregunta y porque algo es que yo no medio, veo. no, porque quizás se resuelva si queda más claro si cambiamos estas variables, ¿no? En vez de t menos tau ponemos otra. A ver si queda más claro. Espera que no puedo pensar con tanto ruido. Tenemos la integral, dos integrales, estoy escribiendo a cualquier lado. F de tau, G de t menos tau, menos st, diferencial de tau. Ahora hay que ordenarlo bonito. Entonces me queda, espera, vamos, primero junto todo. F de tau, G de t menos tau, y ahora menos s t menos tau, esto si no, y ahora menos s tau. Diferencial de t, diferencial de tau. Espera, ¿cómo lo puedo hacer más claro?
Esto si lo llamo. Si yo, a ver si invento una variable. A ver si queda más claro así. U igual a t menos tau. Claro, no, así no. A ver, otra forma. Te busco una forma más clara, no se me ocurre esta es la usual. Te busco una forma más clara. A ver, por ahí cambiando una variable intermedia, que ahora no se me ocurre. Ya, me lo anoto. Está bien, ¿no? No, yo por ahí me estaba haciendo la cabeza, igual te No, es que agradezco. eh, es como que están mezcladas todas las variables, pero no están mezcladas a la vez. Entonces, por ahí definiendo, cosa que no me doy cuenta ahora, una nueva variable para que quede claramente separado, entonces queda más claro. Me lo anoto. Claro, yo lo que pensaba es, si vos dejas todo en expresión de, no sé, de t, puedes derivar todo primero con respecto a t y lo que te queda después derivarlo perdón, integrarlo con respecto a t y después integrarlo todo con Claro, respecto a que es tau. lo que hice acá, pero no es tan claro porque acá también está tau, digamos. Claro, ok. Por eso, No, ahora lo esta agradezco. primera integral, esta última, digamos, no tiene t. Entonces esta se puede obtener. Entonces de esto te queda una función que después vas a multiplicar acá. ¿Sí? Por ahí Claro, es cambiando como una que en realidad variable queda más claro. no saldría de la integral, sino que como la desarrollarías primero, básicamente. Claro, exactamente. Bueno, ahí debe haber alguna forma Ok, más clara. bien. Mostrar convolución más claro. Sí, ya me lo anoté. Después les subo una explicación más clara. 6, 7. 5, 6, 7. Bueno, les debo eso. Y a ver, ¿qué me queda? Me quedan, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la propiedad vale, ahora vamos con una demostración más clarita. Hay una propiedad también interesante, propiedad, que no es la de derivada, sino la de integral. ¿Sí? ¿Cómo se transforma? ¿Sí? No lo tengo por acá. ¿Cómo se transforma no la derivada de f, sino la integral de f, que algunas veces se usa? La integral entre 0 y t de f de t. No, hay que meterle otra variable. La integral entre 0 y t f de tau, diferencial de tau. ¿Cómo se transforma? Bueno, resulta que esta integral también, como uno supone, está relacionado con la transformada de S directamente, sin ninguna operación. Y esto es 1 sobre S, f de S. Demostrar esta propiedad es muy fácil con la convolución. ¿Sí? Porque si uno toma, ¿sí? Demostración, que esta integral es la integral f de tau, diferencial de tau, es la integral, después ponemos los límites, de f de tau por u, ¿sí? U, la función que vale 1, 0, de t menos tau, diferencial de tau. Esto es la convolución entre f y u. ¿Sí? Porque es f tau por u la función que valía 1, 0, la h de Heaviside y todo eso. Ahora, ¿esto qué queda? Fíjense, si es una función, si f de t está definida de 0 en r, mejor dicho, t mayor o igual que 0 en r.
o sea, causal. Y u es una función que vale 0 antes de 0. Fíjense, esta integral que en principio sería entre menos infinito e infinito, como dice la convolución, fíjense, entre menos infinito y 0 para tau vale 0 porque f vale 0. ¿Sí? Porque f vale distinta de 0 solo a partir de 0. Entonces acá va un 0. ¿Sí? Porque no va f vale 0 antes. Y esta es una función que vale, fíjense, u de t menos tau. ¿A qué es igual? Si lo que está dentro es menor que 0, vale 0. ¿Sí? Y si lo que está dentro es mayor que 0, vale 1. ¿Qué es lo que está dentro? T menos tau. Entonces, si t menos tau es mayor que 0, quiere decir que tau es menor que t. ¿Sí? Y si t menos tau es mayor que 0, o sea, tau mayor que t, ¿sí? La función vale 0. ¿Se ve? Entonces, esta integral antes de 0 vale 0 por la f y después de t, ¿sí? Vale 0 porque la u vale 0. Entonces, ¿qué me quedó? La integral esta que en principio era entre menos infinito, menos infinito e infinito, me queda entre 0 y t. ¿Sí? Entre 0 y t, ¿de qué? Esta vale 1 en esas condiciones, así que la integral entre 0 y t de f de tau diferencial de tau. ¿Sí? Entonces, la convolución es esta integral. Si la convolución es esta integral, esta, ¿sí? Es una convolución. Entonces, ¿cómo se llama? La transformada de la convolución entre f y u es igual a f de s por la transformada de u. ¿Se acuerdan cuánto valía la u? Lo vimos hace un rato. Acá está. La transformada de u vale 1 sobre s. ¿Sí? Y la transformada de f vale f. Así que es f por la transformada de 1 sobre s, f de s. ¿Qué demostramos con esto? Que la transformada de la convolución que se escribe, ¿sí? La integral entre c y t de Laplace de f de tau diferencial de tau es igual a 1 sobre s diferencial de s. Esta es la propiedad que queríamos demostrar. Salen todas haciendo más o menos operaciones. ¿Sí? Les debo una demostración alternativa de la convolución, que espero sea más clara. Ahora queda... Mario, Sí, dime. sí, tengo una consulta. Siempre podemos escribir, en este caso, la integral, poner en este caso de 0 a t como una convolución entre f y u. Sí, sí, porque de hecho es lo que dice acá, ¿no? La integral entre 0 y t, esta se escribe... Vamos a hacer un paso más, porque acá me salté un paso. Esta integral entre 0 y t de f de t, diferencial tau, diferencial de tau, yo digo, esto es igual a la integral entre menos infinito e infinito de f de tau, u de t menos tau, diferencial de tau. ¿Sí? Yo digo eso, esperen que hay un reflejo molesto. Yo digo esto. ¿Por qué digo esto? Porque entre menos infinito e infinito, ¿sí? No me va a quedar, me va a quedar entre 0 y t. ¿Por qué? Porque queda, vamos a decir, esto que no hice acá, lo hago ahora más extendido, porque para que se vea que vale para todos. F de tau, ¿sí? Por u de t menos tau, diferencial de tau, más, vamos a hacer los tres. Le voy a poner 3 veces la integral. Menos, f de tau, u de t menos tau, diferencial de tau, más integral de f de tau, u de t menos tau, diferencial de tau. Ahora, entre menos infinito y 0. Entre 0 y t.
y entre t e infinito. ¿Sí? Ahora queda más claro. Esta integral vale 0. ¿Por qué? Porque f de tau vale 0. Si tau menor que 0. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se ve muy mal? ¿Por qué se ve muy mal? Ah, porque hay un reflejo. Esperen, voy a sacar esto. ¿Ahora se ve mejor? Ah, bajó mi internet. Yo pensé que era un problema de cortina. Dice que bajó la conexión de internet. Malo internet, malo. Está haciendo zoom cata, vos sigues más simultáneamente. Ah, 3 Zoom tenemos. Sí, esa es la razón. Estamos haciendo 3 Zoom juntos. Bueno, entonces, esta integral f de tau vale 0 si tau es menor que 0. Entonces, entre menos infinito y 0, esta integral vale 0. Esta vale 0 porque u de t menos tau vale 0. ¿Por qué? Porque t menos tau es menor que 0. O sea, tau es mayor que t. ¿Sí? ¿Ven? Tau, si es mayor que t, estamos entre t e infinito. Si tau es mayor que t, esta integral vale 0 porque este vale 0. Y después me queda, ¿qué me quedó? Entre menos infinito y 0 vale 0. Entre t e infinito vale 0. Y me quedó entre 0 y t. ¿Sí? ¿Se entendió? Es una versión extendida. ¿Pueden dos funciones de la misma transformada como pasaba con Fourier? No, se puede demostrar que es, como es un pariente muy cercano, es ¿cómo se llama? La unicidad de la transformada de Laplace. Si hay dos transformadas de Laplace que son iguales, ¿cuál 1 sobre S? ¿Este S, 1 sobre S? Y fíjate, es la convolución entre la transformada de F por la transformada de U. Y la transformada de U, como lo vimos al principio de la clase, la transformada de U es 1 sobre S. ¿Sí? Entonces, 1 sobre S por F de S. Ah, les tengo que subir este archivo, miren. Las propiedades... Perdí el mouse. Acá está. Voy a dejar de grabar porque ya